de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Semestral número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por un coro combinado de estacas de Bountiful y Farmington, Utah. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida esta tarde a la segunda sesión de la Conferencia General Semestral número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Saludamos a todos los que asisten o participan a través de la televisión, la radio o Internet, así como a los muchos que nos siguen desde sus centros de estaca en diversas partes del mundo, donde la conferencia se recibe por satélite. La música de esta sesión está a cargo de un coro combinado de barrios de las estacas de Bountiful y Farmington, Utah, bajo la dirección de Michael Huff, con Linda Margetts al órgano. El coro dará inicio a esta sesión cantando Mirad a Sión hermosa. Luego el elder Carlos H. Amado, de los 70, ofrecerá la primera oración. Nuestro amado Padre Celestial, estamos aquí para escucharte. Agradecemos por las muchas bendiciones recibidas y del plan de felicidad, especialmente por nuestro Salvador Jesucristo. Te agradecemos por la restauración del Evangelio
a través del profeta José Smith y por las llaves del sacerdocio que hacen posible las ordenanzas para ayudarnos a vivir eternamente. Te agradecemos por nuestro amado profeta, el presidente Monson, sus consejeros y el quórum de los 12 y todos los que se asocian con él. Te pedimos nos bendigas y los bendigas a ellos. Y en la asignación de enseñarnos la doctrina y los principios. Y oramos para que aprendamos y pongamos en práctica cada principio que escuchemos en esta sesión. Y te pedimos estas cosas en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. El coro acaba de interpretar: Oíd esto, toda alma es libre. El presidente Monson me ha pedido que presente a las autoridades generales, a los 70 de área y a las presidencias generales de las organizaciones auxiliares de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Al terminar, tendremos el placer de escuchar a los élderes Dallin H. Oaks y Robert D. Hales del Quórum de los 12 Apóstoles. Después del discurso del presidente Hales, nos hablará el elder Jorge F. Ceballos de los 70, quien ha pregrabado su discurso en español. Se propone que sostengamos a Thomas Spencer Monson como profeta, vidente y revelador,
y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A Henry Bennion Eyring como primer consejero de la primera presidencia y a Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Los que estén en contra, si los hay, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a Boyd Kenneth Packer como presidente del quórum de los 12 apóstoles y a los siguientes como miembros de ese quórum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson y Neil L. Anderson. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlos. Opuestos, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a los consejeros de la primera presidencia y a los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Todos los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Contrarios, si los hay, por la misma señal. Se propone que relevemos a los eldres Charles Didier, John M. Madsen, Lynn A. Mickelson y Dennis B. Neuschwander como miembros del primer quórum de los 70 y se les designe como autoridades generales eméritas. También se propone que relevemos a los eldres Douglas L. Callister, Shirley D. Christensen, James M. Dunn, William W. Parley, W. W. Shumway y Robert S. Wood como miembros del segundo quórum de los 70. Los que deseen unirse a nosotros para expresar gratitud a estos hermanos por su excelente servicio, sírvanse a manifestarlo. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, a los 70 de área y a las presidencias generales de las organizaciones auxiliares como están constituidas actualmente. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Contrarios, si los hay, pueden manifestarlo. Presidente Monson, hasta donde he podido observar, el voto en el centro de conferencias ha sido unánime. Gracias, hermanos y hermanas, por su voto de sostenimiento, su fe, devoción y oraciones. Ahora tendremos el placer de escuchar al elder Oaks. He tenido la impresión de hablar acerca del amor de Dios y de los mandamientos de Dios. Mi mensaje es que el amor universal y perfecto de Dios se manifiesta en todas las bendiciones de su plan del Evangelio, incluso en el hecho de que sus más ricas bendiciones están reservadas para los que obedecen sus leyes. Estos son principios eternos que deben guiar a los padres en su amor por los hijos y la enseñanza de ellos. Empiezo con 4 ejemplos, los cuales demuestran cómo en esta vida terrenal se confunde el amor con la ley. Un joven adulto que cohabita con su pareja les dice a sus acongojados padres: si en verdad me amaran, me aceptarían a mí y a mi pareja tal como aceptan a los hijos casados. Un joven reacciona ante las órdenes o presiones de los padres y declara: si me amaran, no me obligarían. En estos ejemplos, la persona que viola los mandamientos afirma que el amor paternal debe invalidar los mandamientos de la ley divina y las enseñanzas de los padres. Los 2 ejemplos siguientes muestran la confusión desde una perspectiva terrenal en cuanto a los efectos del amor de Dios. Una persona rechaza la doctrina de que una pareja se debe casar por la eternidad para disfrutar una relación familiar en la vida eterna y declara: si Dios en verdad nos amara, no puedo creer que Él separaría a esposos y esposas de esta manera. Otra persona dice que su fe ha quedado destruida porque Dios permite que sufra una persona o una raza, y concluye: si existiera un Dios que nos amara, no permitiría que nos sucediera esto.
Estas personas no creen en las leyes eternas, las cuales consideran contrarias con el concepto que ellas tienen del efecto del amor de Dios. Quienes asumen esta postura no comprenden la naturaleza del amor de Dios ni el propósito de sus leyes y mandamientos. El amor de Dios no reemplaza a sus leyes y mandamientos, y el efecto de dichas leyes y mandamientos no disminuye el propósito y el efecto de su amor. Lo mismo se debería aplicar al amor y a las reglas de los padres. Primeramente, consideremos el amor de Dios, según lo descubrió el presidente Uchtdorf tan elocuentemente esta mañana. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo?, preguntó el apóstol Pablo. Ni la tribulación, ni la persecución, ni el peligro, ni la espada. Estoy convencido, agregó él, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios. No existe mayor prueba del infinito poder y de la perfección del amor de Dios que lo que declara el apóstol Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Otro apóstol escribió que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Piensen cuán doloroso debió haber sido para nuestro Padre Celestial enviar a su Hijo a soportar un sufrimiento incomprensible por nuestros pecados. Esa es la prueba más extraordinaria de su amor por cada uno de nosotros. El amor de Dios por sus hijos es una realidad eterna. ¿Pero por qué nos ama tanto y por qué deseamos ese amor? La respuesta se encuentra en la relación que existe entre el amor de Dios y sus leyes. Algunos parecen valorar el amor de Dios por la esperanza que albergan de que su amor sea tan grande y tan incondicional que los exima de manera misericordiosa de obedecer sus leyes. Por el contrario, aquellos que comprenden el plan de Dios para sus hijos saben que las leyes de Él son invariables y que esta realidad es otra grandiosa prueba del amor que Dios tiene por sus hijos. La misericordia no puede robar a la justicia, y obtienen misericordia aquellos que han guardado el convenio y observado el mandamiento. Una y otra vez leemos en la Biblia y en las Escrituras modernas acerca del enojo de Dios con los inicuos y de que desata su ira contra aquellos que violan sus leyes. ¿Cómo son el enojo y la ira pruebas de su amor? José Smith enseñó que Dios instituyó leyes por medio de las cuales los espíritus que Él enviaría al mundo podrían tener el privilegio de avanzar como Él lo había hecho. El amor de Dios es tan perfecto que Él tiernamente requiere que obedezcamos sus mandamientos porque sabe que únicamente mediante la obediencia a sus leyes podemos llegar a ser perfectos como Él. La ira y el amor de Dios, el enojo de Dios y su ira no contradicen su amor, sino que lo comprueban. Todo padre sabe que se puede amar a un hijo de manera total y absoluta y a la vez estar ingeniosamente enojado y desilusionado por la conducta contraproducente de ese hijo. El amor de Dios es tan universal que su plan perfecto concede muchos dones a todos sus hijos, incluso a aquellos que desobedecen sus leyes. La vida en la tierra es uno de esos dones, el cual se concede a todos los que lo merecieron en la guerra de los cielos. El otro don incondicional es la resurrección universal, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Muchos otros dones terrenales no están relacionados con nuestra obediencia personal a la ley. Jesús enseñó que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Si tan solo escuchásemos, conoceríamos el amor de Dios y lo sentiríamos aún al ser desobedientes. Una hermana que recientemente volvió a la actividad en la iglesia lo describió de esta forma en un discurso en la reunión sacramental. Él siempre me ha acompañado, aun cuando yo lo rechazaba. Siempre me ha guiado y consolado con sus tiernas misericordias a mi alrededor. Pero yo estaba demasiado enojada para ver y aceptar esa realidad.
Las más ricas bendiciones de Dios claramente se basan en la obediencia a sus leyes y mandamientos. La enseñanza clave proviene de la revelación moderna. Hay una ley irrevocadamente decretada en el cielo antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. Este gran principio nos ayuda a comprender el porqué de muchas cosas, tales como el equilibrio de la justicia y la misericordia mediante la expiación. Explica, además, la razón por la que Dios no impide que sus hijos ejerzan el albedrío. El albedrío, nuestra facultad de escoger, es fundamental para el Evangelio, para el plan del Evangelio que nos trae a la tierra. Dios no interviene para impedir las consecuencias de las decisiones de unas personas a fin de proteger el bienestar de otras, aun cuando se maten, se hagan daño o se opriman unas a otras, ya que esto destruiría el plan que Él tiene para nuestro progreso eterno. Él nos bendecirá para poder soportar las consecuencias de las decisiones de los demás, pero no las impedirá. Quien entienda las enseñanzas de Jesús no podrá concluir razonablemente que nuestro amoroso Padre Celestial o su divino Hijo crean que su amor reemplaza sus mandamientos. Consideren los siguientes ejemplos. Cuando Jesús inició su ministerio, su primer mensaje fue el arrepentimiento. Cuando ejerció amorosa misericordia al no condenar a la mujer que fue hallada en adulterio, Él le dijo, «Vete y no peques más». Jesús enseñó, «No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». El efecto de los mandamientos y de las leyes de Dios no se cambia a fin de satisfacer la conducta o los deseos populares. Si alguien piensa que el amor que Dios o que los padres tienen por alguien le da a ese ser amado licencia para desobedecer la ley, no entiende ni el amor ni la ley. El Señor declaró, aquello que traspasa una ley y no se rige por la ley, antes procura hacer una ley a sí mismo, y dispone permanecer en el pecado, y del todo permanece en el pecado, no puede ser santificado por la ley, ni por la misericordia, ni por la justicia, ni por el juicio. Por tanto, tendrá que permanecer sucio aún. La revelación moderna indica, a todos los reinos se ha dado una ley. Por ejemplo, el que no es capaz de obedecer la ley de un reino celestial no puede soportar una gloria celestial. Y el que no puede obedecer la ley de un reino terrestre no puede soportar una gloria terrestre. Y el que no puede obedecer la ley de un reino celestial no puede soportar una gloria celestial. En otras palabras, el reino de gloria al que vayamos tras el juicio final no lo determina el amor, sino la ley que Dios en su plan ha designado para hacernos acreedores de la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios. Al enseñar a los hijos y al relacionarse con ellos, los padres tienen muchas oportunidades de aplicar esos principios. Una de esas oportunidades surge con las dádivas de los padres a sus hijos. De la misma manera que Dios ha otorgado algunos dones a todos sus hijos en la tierra sin exigirles obedecer sus leyes, los padres proporcionan muchos beneficios, como el alojamiento y la comida, aunque sus hijos no estén en completa armonía con todos los requisitos de los padres. Pero, siguiendo el ejemplo de un Padre Celestial omnisciente y amoroso que ha dado leyes y mandamientos para el beneficio de sus hijos, los padres prudentes condicionan algunas de sus dádivas a la obediencia. Si los padres tienen un hijo desgraciado, como por ejemplo un adolescente que abuse del alcohol o de las drogas, se enfrentan a una grave interrogante. ¿Requiere el amor de los padres que la presencia de estas sustancias o el consumo de ellas se permita en el hogar? ¿O se hace necesario prohibirlo por causa de los requisitos de la ley civil o de la gravedad de la conducta o de los intereses de otros hijos en el hogar? Plantearé una pregunta aún más grave. Si un hijo adulto cohabita con su pareja, ¿exige la gravedad de las relaciones sexuales fuera de los lazos del matrimonio
que ese hijo sienta todo el peso de la desaprobación familiar, excluyéndolo de cualquier contacto con la familia? ¿O exige el amor de los padres exige el amor de los padres que la cohabitación se pase por alto? He visto ambos extremos y creo que ambos son inapropiados. ¿Dónde trazan los padres la línea entre el amor y la ley? Ese es un asunto de sabiduría paternal acompañada de la inspiración del Señor. Ningún otro ámbito del accionar de los padres necesita mayor guía celestial o tiene mayores probabilidades de recibirla que el que tiene que ver con las decisiones de los padres al criar a los hijos y gobernar la familia. Esa es la obra de la eternidad. Al lidiar con esos problemas, los padres deben recordar la enseñanza del Señor de que dejemos a las 99 y vayamos al desierto a rescatar a la oveja perdida. El presidente Monson ha convocado una cruzada de amor para rescatar a nuestros hermanos y hermanas que andan errantes en el desierto de la apatía o la ignorancia. Esas enseñanzas exigen un cuidado, amor y constante, lo que ciertamente requiere relaciones constantes de tierno cuidado. Los padres también deben recordar la frecuente enseñanza de que el Señor al que ama disciplina. En un discurso de conferencia general sobre la tolerancia y el amor, el elder Nelson enseñó: el verdadero amor por el pecador puede dar lugar a valientes confrontaciones, no al consentimiento. El verdadero amor no aprueba el comportamiento autodestructivo. Donde quiera que se trace la línea entre el poder del amor y la fuerza de la ley, no cumplir los mandamientos ciertamente impactará las relaciones familiares amorosas. Jesús enseñó: ¿pensáis que he venido a la tierra para dar paz? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 de una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre. Esta enseñanza impactante nos recuerda que cuando los integrantes de una familia no se esfuerzan conjuntamente por guardar los mandamientos de Dios, habrá divisiones. Hacemos todo lo que esté de nuestra parte para evitar perjudicar las relaciones afectuosas, pero a veces se las perjudica a pesar de que hacemos todo lo que podemos. En medio de esa tensión, debemos soportar la realidad de que si nuestros seres queridos se apartan del buen camino, eso disminuirá nuestra felicidad, pero no deberá disminuir nuestro amor del uno para con el otro o nuestros esfuerzos pacientes por entender juntos el amor de Dios y sus leyes. Testifico de la veracidad de estas cosas, que son parte del plan de salvación y la doctrina de Cristo, de quien testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos y hermanas, expreso mi gratitud por el testimonio de Dios, nuestro Padre Celestial, y de su Hijo Jesucristo, que han dado profetas vivientes, y la enseñanza del Espíritu Santo durante esta conferencia. Como se ha profetizado, vivimos en una época en que la oscuridad de la secularidad es cada vez más profunda a nuestro alrededor. Se cuestiona muchísimo la creencia en Dios e incluso se le ataca en nombre de causas políticas, sociales y hasta religiosas. El ateísmo o la doctrina de que Dios no existe se está extendiendo rápidamente por todo el mundo. Aún así, como miembros de la Iglesia Restaurada de Jesucristo, declaramos que nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo. Algunos se preguntan, ¿por qué es tan importante creer en Dios? ¿Por qué el Salvador dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado? Sin Dios, la vida terminaría en la tumba, y nuestras experiencias terrenales carecerían de propósito. El crecimiento y el progreso serían temporales, los logros sin valor, los desafíos sin sentido. No habría ni bien ni mal definitivos,
ni la responsabilidad moral de cuidarnos unos a otros como hijos de Dios que somos. Sin Dios no hay vida eterna. Si ustedes o alguien a quien aman están buscando el propósito de la vida o una convicción profunda de la presencia de Dios en nuestra vida, como amigo les ofrezco y como apóstol mi testimonio de que Él vive. Algunos se preguntarán, ¿cómo puedo saberlo por mí mismo? Sabemos que Él vive porque creemos en los testimonios de sus profetas antiguos y vivientes. Y hemos sentido que el Espíritu de Dios nos confirma que los testimonios de esos profetas son ciertos. Gracias a tus testimonios registrados en las Santas Escrituras, sabemos que Dios creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen y a su propia semejanza. Algunos quizás se sorprendan al aprender que nos parecemos a Dios. Un prominente erudito religioso ha llegado a enseñar que el imaginar a Dios con forma de hombre es crear una imagen y es algo idólatra y blasfemo. Pero Dios mismo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El uso de las palabras hagamos y nuestra de este pasaje también nos enseña sobre la relación que existe entre Dios el Padre y el Hijo. Dios además enseñó, he creado estas cosas por medio de mi Hijo unigénito. El Padre y el Hijo son personas separadas y distintas, como todo Padre e Hijo. Esta podría ser una razón por la que el nombre de Dios en hebreo Elohim no es singular, sino plural. Por el Nuevo Testamento, sabemos que el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo tienen presencia física. Ellos se encuentran en un lugar a la vez. Como el discípulo del Nuevo Testamento, Esteban registró, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. También sabemos que el Padre y el Hijo tienen voces, según se ha registrado en Génesis y en el libro de Moisés. Adán y Eva escucharon la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Sabemos que el Padre y el Hijo tienen rostro, que pueden estar de pie y que conversan. El profeta Enoc declaró, vi al Señor y estaba ante mi faz y habló conmigo, así como un hombre habla con otro. Sabemos que el Padre y el Hijo tienen cuerpos con la misma forma y las mismas partes que los nuestros. En el libro de Éter, en el libro de Mormón, leemos, y fue quitado el velo de ante los ojos del hermano de Jared, y vio el dedo del Señor, y era como el dedo de un hombre, a semejanza de carne y sangre. Más adelante, el Señor se mostró en su totalidad y dijo, he aquí, este cuerpo que ves ahora es el cuerpo de mi espíritu, y apareceré a mi pueblo en la carne. Sabemos que el Padre y el Hijo tienen sentimientos por nosotros. Moisés registró, y aconteció que el Dios del cielo miró al resto del pueblo y lloró. Y sabemos que Dios y su Hijo Jesucristo son seres inmortales, glorificados y hechos perfectos. El profeta José Smith relata lo siguiente del Salvador Jesucristo. Sus ojos eran como llama de fuego. El cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura. Su semblante brillaba más que el resplandor del sol. Y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Ningún testimonio es tan importante para nosotros como en nuestro tiempo, como el testimonio de José Smith. Él fue el profeta escogido para restaurar la antigua iglesia de Cristo en esta época. La última vez que el Evangelio estará sobre la tierra antes del regreso de Jesucristo. Al igual que todos los profetas que iniciaron la obra de Dios en su época, en su dispensación, José tuvo experiencias proféticas especialmente claras y poderosas, con el fin de preparar al mundo para la segunda venida del Salvador. A los 14 años,
procuró saber a qué iglesia debía unirse. Entonces, después de meditar en cuanto al asunto, acudió a la Biblia, donde leyó: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, a quien da a todos abundantemente, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando en nada, creyendo esas palabras proféticas sin dudar y con la fe de un niño. José fue a una arboleda cercana a su hogar y allí se arrodilló y oró. Más tarde escribió: vi una columna de luz directamente arriba de mi cabeza. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Mirando a estos dos personajes, ni siquiera José podría haber sabido quiénes eran, ya que aún no había sido testigo de la verdadera naturaleza de Dios y de Cristo, ni había aprendido acerca de ella. Pero entonces escribió: uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo señalando al otro: este es mi Hijo amado, escúchalo. De esa experiencia singular, así como de otras, el profeta José Smith dio testimonio: el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre, así también el Hijo. Profetas de todas las épocas han dado testimonios como este y siguen haciéndolo en esta misma conferencia. De todos modos, cada uno de nosotros tiene el albedrío para escoger. Como dice nuestro 11º artículo de fe, reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, que adoren como, donde o lo que deseen. Fin de cita. Cuando se trata de creencias personales, ¿cómo sabemos que es realmente cierto? Testifico que la manera de saber la verdad acerca de Dios es mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad y es un personaje de espíritu. Su obra consiste en dar testimonio de Dios y enseñarnos todas las cosas. Sin embargo, debemos tener cuidado de no limitar su influencia. Cuando no hacemos lo correcto o cuando nuestra perspectiva la dominan el escepticismo, el cinismo y la irreverencia hacia otras personas y sus creencias, el Espíritu no puede estar con nosotros. Entonces actuamos de una manera que los profetas describen como el hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Este hombre natural es enemigo de Dios y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente y lleno de amor. Si no nos sometemos a la delicada influencia del Espíritu Santo, corremos el riesgo de llegar a ser como Corior, un anticristo del Libro de Mormón. Además de no creer en Dios, Corior ridiculizó al Salvador, a la expiación y al espíritu de profecía, lo cual hizo al enseñar que no hay Dios y que no hay Cristo alguno. Corior no quedó satisfecho con meramente rechazar a Dios y hacer lo que deseaba. Él se burló de los creyentes y le exigió al profeta Alma que lo convenciera con una señal de la existencia y el poder de Dios. La respuesta de Alma se aplica tanto a aquella época como a esta. Escuchen cuidadosamente. Ya has tenido bastantes señales. ¿Quieres tentar a Dios? Dirás: muéstrame una señal. Cuando tienes el testimonio de todos estos tus hermanos y también de todos los santos profetas, las Escrituras están delante de ti, sí, y todas las cosas indican que hay un Dios. Sí, aún la tierra y todo cuanto hay sobre ella. Sí, y su movimiento. Sí, y también todos los planetas que se mueven en su orden regular testifican que hay un Creador supremo.
Fin de cita. Finalmente se le dio una señal a Corior. Quedó mudo. Y Corior extendió la mano y escribió diciendo: sé que nada sino el poder de Dios pudo haber traído esto sobre mí. Sí, y yo siempre he sabido que había un Dios. Hermanos y hermanas, tal vez ya sepan en lo profundo de su alma que Dios vive. Quizá todavía no sepan todo acerca de Él y no entiendan todas sus vías, pero la luz de la creencia está en ustedes y está esperando que el Espíritu de Dios la despierte y la intensifique. Y la luz de Cristo con la que ustedes han nacido. Por eso, vengan, crean en los testimonios de los profetas, aprendan de Dios y de Cristo. Los profetas antiguos y modernos han enseñado con claridad la manera de hacerlo. Este deseo nos conduce a meditar en los asuntos celestiales. Así nos lleva a las cosas celestiales a fin de permitir que las evidencias de que Dios existe, las cuales se encuentren donde quiera que miremos, conmuevan nuestro corazón. Con corazones blandos estamos preparados para dar oído al llamado del Salvador de escudriñar las Escrituras. Entonces estaremos listos para preguntar a nuestro Padre Celestial sinceramente en el nombre de Cristo si las cosas que hemos aprendido son verdaderas. La mayoría de nosotros no veremos a Dios como lo han hecho los profetas, pero los apacibles y delicados susurros del Espíritu, los pensamientos y sentimientos que el Espíritu Santo traiga a nuestras mentes y a nuestros corazones, nos darán el conocimiento innegable de que Él vive, de que Él nos ama. Al obtener este conocimiento, constituye la búsqueda de todos los hijos de Dios en esta tierra. Si no pueden recordar cómo es creer en Dios, o si han dejado de creer, o si creen, pero no con verdadera convicción, los invito a buscar un testimonio de Dios ahora. No le teman al ridículo. La fortaleza y la paz que viene por conocer a Dios y por tener la compañía consoladora de su Espíritu harán que su esfuerzo valga la pena eternamente. Más aún, con su testimonio de Dios, podrán bendecir a su familia, a su posteridad y a sus amigos, su propia vida y a todos los que aman. Su conocimiento personal de Dios no solo es el don más grande que jamás darán, sino que además les traerá el gozo más grande que jamás puedan sentir. Como testigo especial del Hijo unigénito de nuestro Padre Celestial, es decir, Jesucristo, testifico que Dios vive. Sé que Él vive. Les prometo que si ustedes y aquellos a quienes aman lo buscan con toda humildad, sinceridad y diligencia, también lo sabrán. Su testimonio llegará y las bendiciones de conocer a Dios serán de ustedes y de su familia para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando los 12 discípulos fueron llamados en las Américas, el Señor Jesucristo les mandó diciendo: Por tanto, quisiera que fueseis así como yo, o como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. El Salvador recién había finalizado su exitosa, abnegada y trascendental misión sobre la tierra. Esto le permitió declarar con toda autoridad que Él y su Padre, nuestro Padre, son los modelos a ser seguidos por cada uno de nosotros. En principio, y desde un punto de vista netamente humano, esto parece ser una tarea imposible de ser llevada a cabo. Sin embargo, comienza a aparecer como posible cuando comprendemos que, para alcanzarla, no estamos solos. Las más maravillosas y poderosas de las ayudas que un ser humano podría intentar obtener están siempre disponibles. En primer lugar, está la mano bondadosa y amorosa del Padre Eterno, quien desea que regresemos a su presencia para siempre. Como nuestro Padre, Él está siempre dispuesto y deseoso de perdonar nuestros errores, nuestras debilidades y los pecados que cometemos. Perdón sujeto tan solo a un arrepentimiento total y sincero.
Y como complemento de ello, y como la máxima manifestación de su inmenso amor por cada uno de sus hijos, se nos provee de las consecuencias de la obra sin igual realizada por el Salvador, a saber, la expiación, llevada a cabo por un obediente Hijo, siempre dispuesto a hacer la voluntad del Padre en beneficio de cada uno de nosotros. El Señor reveló al profeta José Smith lo siguiente: «Y si guardas mis mandamientos y perseveras hasta el fin, tendrás la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios». Esta promesa divina es posible de alcanzar. La vida eterna es vivir con nuestro Padre y con nuestras familias para siempre jamás. ¿No debería ser esta promesa el mayor incentivo para hacer lo mejor que esté a nuestro alcance, para entregar nuestros mejores esfuerzos en pos de lo que se nos ha prometido? En los albores de la restauración, cuando esta obra maravillosa estaba a punto de aparecer entre los hijos de los hombres, el Señor dijo: «Por tanto, oh vosotros que os embarcáis en el servicio de Dios, mirad que le sirváis con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerza, para que aparezcáis sin culpa ante Dios en el último día. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, es decir, con todo nuestro ser». El presidente David O. McKay dijo: «Las ricas recompensas solo vienen a los luchadores tenaces». Estas recompensas serán de aquellos que cultivan la fe en Jesucristo y cumplen con su voluntad para trabajar, sacrificar y entregar todo lo que han recibido para fortalecer y edificar el reino de Dios. El cumplimiento de la promesa divina de tener la vida eterna, de alcanzar la perfección y de ser felices para siempre en la unidad familiar, está sujeto a la demostración sincera de nuestra fe en Jesucristo, obediencia a los mandamientos, perseverancia y diligencia a través de nuestra vida. El Señor no espera que hagamos lo que no podemos lograr. El mandato de llegar a ser perfectos como Él es nos anima a alcanzar lo mejor de nosotros, a descubrir y desarrollar los talentos y atributos con que nos ha bendecido un amoroso Padre eterno, quien nos invita a reconocer nuestro potencial como hijos de Dios. Él nos conoce y sabe de nuestras capacidades y de nuestras limitaciones. La invitación y desafío de llegar a ser perfectos, de alcanzar la vida eterna, es para toda la humanidad. Inmediatamente después de enseñar que no se exige que un hombre corra más aprisa de lo que sus fuerzas le permiten, el rey Benjamín indica que conviene que sea diligente para que así gane el galardón. Dios no nos exigirá más que lo mejor que podamos dar, porque no sería justo, pero tampoco aceptará menos que eso, porque tampoco sería justo. Por lo tanto, entreguemos siempre lo mejor que podamos en el servicio a Dios y a nuestros semejantes. Sirvamos de la mejor manera posible a nuestras familias y en nuestros llamamientos en la iglesia. Hagamos lo mejor que podamos y cada día seamos un poco mejores. La salvación y la vida eterna no serían posibles si no fuera por la expiación llevada a cabo por nuestro Salvador, por lo que a Él le debemos todo. Pero para que estas bendiciones supremas se hagan efectivas en nuestras vidas, debemos primeramente hacer nuestra parte, pues sabemos que es por la gracia que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Hagamos pues con fe, con entusiasmo, con dedicación, con responsabilidad, con amor, todo lo que esté a nuestro alcance, y así estaremos haciendo todo lo que es posible para alcanzar lo imposible. Esto es, alcanzar lo que para la mente humana es imposible, pero que con la divina intervención de nuestro amoroso Padre y el sacrificio infinito llevado a cabo por nuestro Salvador, llega a ser el más maravilloso de los galardones, la más grandiosa de las realidades, el vivir para siempre con Dios y con nuestras familias. Ruego que cada uno de nosotros recuerde y renueve permanentemente, al participar dignamente del sacramento, el compromiso que hizo con su Padre Celestial al momento de entrar a las aguas bautismales y al llevar a cabo cada una de las ordenanzas del Evangelio restaurado.
Ruego que hagamos lo mejor que podamos en nuestros roles de esposos, padres, hijos, hermanos y hermanas, en nuestros llamamientos, en compartir el Evangelio, en ir a rescatar a los que están perdidos, en trabajar por la salvación de nuestros antepasados, en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria. Ruego que nuestras vidas nos permitan afirmar, al igual que el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Al hacerlo, estaremos cumpliendo con los requerimientos definidos por nuestro Padre Celestial para bendecirnos más que nunca antes, tanto en esta vida como en la eternidad. Él anhela darnos todo lo que Él tiene, aún hacernos partícipes de su mayor don, que es la vida eterna. Aunque desde la perspectiva netamente humana, la perfección puede parecer un desafío imposible de ser alcanzado, testifico que nuestro Padre y nuestro Salvador nos han hecho saber que sí es posible lograr lo imposible. Sí es posible alcanzar la vida eterna. Sí es posible ser felices ahora y para siempre. El autor del plan perfecto que contiene estas gloriosas promesas es nuestro Padre Celestial, y Él vive. Su Hijo, Jesucristo, tomó sobre sí las cargas de nuestros pecados y de las injusticias que se cometen en el mundo, a fin de que fuéramos libres de sus consecuencias. Yo sé que nuestro Señor Jesucristo vive. El Evangelio y el sacerdocio han sido restaurados sobre la tierra por última vez a través del profeta José Smith. Hoy tenemos la enorme bendición de tener apóstoles y profetas llamados por Dios para guiarnos en el camino de regreso hacia nuestro Padre. El presidente Thomas S. Monson ha sido llamado para estar al frente de esta grandiosa obra en estos días. Él es un profeta de Dios. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. He is a prophet of God. Of that I testify in the sacred name of our Savior, Jesus Christ. Amen. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, admito que omití 3 nombres de los hermanos a medida que, cuando conducía los negocios que habían sido liberados del segundo quórum de los 70. Así es que me gustaría proponer que relevemos al elder Musk, Oaks y Darrell and Dunn como miembros del segundo quórum de los 70. Aquellos que quieran unirse a nosotros y expresar gratitud por el servicio de estos hermanos, por favor, manifiéstenlo. Gracias. ¿Cómo pude admitir esto que yo siendo que estos hermanos los amo tanto? Por favor, aprecio mucho el servicio que ellos han hecho. El coro y la congregación ahora cantarán el himno número 26, Venid, hijos del Señor, venid. Después del himno nos hablarán los elders Tad R. Callister y Ken D. Watson de los 70. Tras ellos tendremos el placer de escuchar al elder Neil L. Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles, quien también ha pregrabado su discurso en español. Esta es la Conferencia General Semestral número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Supongan por un momento que alguien les diera estos 3 datos sobre un personaje del Nuevo Testamento y nada más. Primero, el Salvador dijo acerca de este hombre, «Oh hombre de poca fe». Segundo, este hombre en un momento de enojo le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y tercero, este hombre negó conocer al Salvador en 3 ocasiones, aunque había caminado con él a diario. Si eso fuese lo único que hubiesen sabido o tenido en cuenta, podrían haber considerado a este hombre un truán o bueno para nada. Pero al hacerlo no hubieran llegado a conocer a uno de los hombres más grandes que caminó sobre la tierra, Pedro, el apóstol. Del mismo modo, algunos han tratado de concentrarse en algunas de las debilidades mínimas del profeta José Smith o de exagerarlas. Pero en el proceso, ellos también han perdido de vista el punto principal, el hombre y su misión. José Smith fue el ungido del Señor para restaurar la iglesia de Cristo en la tierra. Después de salir de la arboleda, con el tiempo aprendió 4 verdades fundamentales que la mayor parte del mundo cristiano de la época no enseñaba. Primero, aprendió que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo son 2 seres separados y distintos. La Biblia confirma el hallazgo de José Smith. Nos dice que el Hijo sometió su voluntad al Padre. Nos conmueve la sumisión del Salvador y encontramos fortaleza en su ejemplo para hacer lo mismo. Pero, ¿cuál habría sido la profundidad y el fervor de la sumisión de Cristo? ¿O cuál sería el poder motivador de ese ejemplo si el Padre y el Hijo fuesen la misma persona y en realidad el Hijo solo estuviese haciendo su propia voluntad bajo otro nombre? Las Escrituras dan más evidencia de esta gran verdad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Que un padre ceda a su hijo es la demostración suprema de amor que la mente y el alma humana puedan concebir y sentir. Está simbolizada en la enternecedora historia de Abraham e Isaac. Pero si el Padre y el Hijo son el mismo ser, entonces ese sacrificio supremo ya no existe. Y Abraham ya no está ofreciendo a Isaac. Abraham está ofreciendo a Abraham. La segunda gran verdad que José Smith descubrió fue que el Padre y el Hijo tienen cuerpos glorificados de carne y huesos. Después de la resurrección del Salvador, Él se apareció a sus discípulos y dijo, «Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Algunas personas han sugerido que esta fue una manifestación física temporaria y que cuando ascendió al cielo dejó su cuerpo y regresó a su forma de espíritu. Pero las Escrituras nos enseñan que eso no era posible. Pablo enseñó, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. En otras palabras, una vez que Cristo había resucitado, su cuerpo ya no podía separarse de su espíritu. De otro modo, sufriría la muerte, la misma consecuencia que Pablo dijo que no era posible después de su resurrección. La tercera verdad que José Smith aprendió fue que Dios todavía habla al hombre, que los cielos no están cerrados. Solo es necesario hacerse 3 preguntas, propuestas en una ocasión por el Elder Hugh B. Brown para llegar a esa conclusión. 1. ¿Nos ama Dios tanto hoy como amó a las personas a quienes les habló en la época del Nuevo Testamento? 2. ¿Tiene Dios el mismo poder que tenía entonces? Y 3. ¿Lo necesitamos tanto hoy como lo necesitaban en la antigüedad? Si la respuesta a esas preguntas es sí, y si Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, como se declara en las Escrituras, entonces cabe muy poca duda. Dios sí habla con el hombre hoy, tal como lo testificó José Smith. La cuarta verdad que José Smith aprendió fue que la total y completa iglesia de Jesucristo no estaba sobre la tierra en ese entonces. Desde luego que había buenas personas y algunos componentes de la verdad, pero el apóstol Pablo había profetizado antiguamente que la segunda venida de Cristo no sucedería sin que antes venga la apostasía. Después de la primera visión de José Smith, comenzó la restauración de la iglesia de Cristo línea por línea, precepto por precepto. Por medio de José Smith se restauró la doctrina de que el Evangelio se predicó a los muertos en el mundo de los espíritus, a aquellos que no habían tenido la oportunidad de vida de escucharlo. Esto no fue la invención de una mente creativa, sino la restauración de una verdad bíblica. Pedro había enseñado mucho antes, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios.
Frederick W. Farrar, el muy conocido autor y teólogo de la Iglesia de Inglaterra, hizo la siguiente observación acerca de esta enseñanza de Pedro. Se han hecho todos los esfuerzos posibles por desestimar de forma convincente el significado claro de este pasaje. Es uno de los pasajes más valiosos de las Escrituras y no encierra ninguna ambigüedad, ya que si el lenguaje tiene significado, estas palabras significan que Cristo, cuando su Espíritu descendió al mundo inferior, proclamó el mensaje de salvación a los muertos que anteriormente habían sido impenitentes. Hay muchos que enseñan que solo hay un cielo y un infierno. José Smith restauró la verdad de que hay varios cielos. Pablo habló de un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. ¿Puede haber un tercer cielo sin que haya un segundo o primer cielo? En muchas maneras, el Evangelio de Jesucristo es como un rompecabezas de 1000 piezas. Cuando José Smith entró en escena, quizás habría 100 piezas armadas. Entonces vino José Smith y colocó muchas de las otras 900 piezas en su lugar, de modo que la gente podía decir, oh, ahora comprendo de dónde vine, por qué estoy aquí y hacia dónde voy. En cuanto a la función de José Smith en la restauración, el Señor la definió claramente, pero esta generación recibirá mi palabra por medio de ti. A pesar de este torrente de verdades bíblicas restauradas, algunos que buscan la verdad sinceramente han comentado, puedo aceptar estas doctrinas, pero en cuanto a todos los ángeles y visiones que José Smith afirma haber visto y tenido, resulta muy difícil de creer en estos tiempos modernos. A ellos les respondemos con amor. ¿No había ángeles y visiones en la iglesia de Cristo en la época del Nuevo Testamento? ¿No se les apareció un ángel a María y a José? ¿No se les aparecieron ángeles a Pedro, Santiago y Juan en el monte de la Transfiguración? ¿No fue un ángel que rescató a Pedro y Juan de la prisión? ¿No se les aparecieron ángeles a Cornelio y luego a Pablo cuando naufragó y a Juan en la isla de Patmos? ¿No tuvo Pedro una visión de que el Evangelio iría a los gentiles? Pablo una visión del tercer cielo, Juan una visión de los últimos días y Esteban una visión del Padre y el Hijo. Sí, José Smith vio ángeles y tuvo visiones, porque era un instrumento en las manos de Dios para restaurar la iglesia de Jesucristo como existía en tiempos antiguos, con todo su poder y todas sus doctrinas. Sin embargo, lamentablemente en ocasiones, algunas personas están dispuestas a dejar de lado las valiosas verdades del Evangelio que José Smith restauró porque se distraen con algún punto histórico o hipótesis científica que no es primordial para su exaltación. Y al hacerlo, canjean su primogenitura espiritual por un guisado de lentejas. Cambian la absoluta certeza de la restauración por una duda. Y en el proceso, caen en la trampa de perder la fe en muchas cosas que sí saben por causa de unas pocas cosas que no saben. Siempre habrá una aparente crisis intelectual surgiendo en el horizonte mientras se requiera de la fe y nuestras mentes sean finitas. Pero del mismo modo, siempre estarán las doctrinas seguras y sólidas de la restauración a las cuales nos podemos aferrar y que proporcionarán el fundamento sobre la roca en la cual podemos edificar nuestro testimonio. Cuando muchos de los seguidores de Cristo se apartaron de él, él preguntó a sus discípulos, ¿también vosotros queréis iros? Pedro entonces dio una respuesta que debería estar grabada en todo corazón. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si alguien se aleja de estas verdades restauradas, ¿a dónde irá para conocer la verdadera naturaleza de Dios como se enseñó en la arboleda? ¿A dónde irá para encontrar las doctrinas de la existencia premortal, del bautismo por los muertos y del matrimonio eterno? ¿Y a dónde irá para encontrar los poderes selladores que unen al esposo, la esposa y los hijos más allá de la tumba? Por medio de José Smith se han restaurado todos los poderes, las llaves, las enseñanzas y las ordenanzas necesarias para la salvación y la exaltación. No pueden ir a ningún otro lado del mundo para encontrar eso. No lo hallarán en ninguna otra iglesia ni en ninguna filosofía de los hombres, revista científica ni peregrinación personal. No importa cuán intelectual parezca, la salvación solo se encuentra en un lugar, como lo indicó el Señor mismo al decir que esta es la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra. Testifico que José Smith fue el profeta de la restauración, tal como él lo afirmó, y hago eco al son de ese himno conmovedor. Al gran profeta rindamos honores. En el nombre de Jesucristo. Amén.
En respuesta a una consulta del profeta José Smith, el Señor le dijo lo siguiente: y nadie puede ayudar en la obra a menos que sea humilde y lleno de amor, y tenga fe, esperanza y caridad, y sea moderado en todas las cosas, cualesquiera que le fueren confiadas. El precepto de ser moderado se aplica a todos nosotros. ¿Qué es la moderación y por qué quiere el Señor que seamos moderados? Una forma limitada de definirlo sería que es control en cuanto a comida y bebida. Es cierto que ese significado sería una buena norma para obedecer la palabra de sabiduría. A veces, la moderación se define como capacidad de contener el enojo, o sea, no perder la calma. Pero esas definiciones son solo un fragmento del uso de la palabra que hacen las Escrituras. En el sentido espiritual, la moderación es un atributo divino de Jesucristo y Él desea que todos lo desarrollemos. El aprender a ser moderado en todo es un don espiritual que se obtiene por medio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo describió ciertos frutos del Espíritu en su epístola a los Gálatas y habló de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, o sea, moderación. En su carta a Tito, al describir los atributos de un obispo para ayudarle en su obra, Pablo dijo que el obispo no debe ser soberbio ni iracundo, sino dueño de sí mismo. Y para ser dueño de sí mismo se debe tener moderación en todo, o sea, ejercer autodominio. Cuando Alma el joven enseñó en la tierra de Gedeón, dijo: «Espero que no os hayáis envanecido con el orgullo de vuestros corazones». Sí, confío en que no hayáis puesto vuestros corazones en las riquezas y las vanidades del mundo. Quisiera que fueseis humildes, que fueseis sumisos y dóciles, fáciles de persuadir, llenos de paciencia, de longanimidad, siendo moderados en todas las cosas. Más adelante, en su mensaje a su hijo Shiblón, Alma le enseñó, y también a todos nosotros: procura no ensalzarte en el orgullo y a ser diligente y moderado en todas las cosas. La cualidad de ser moderado consiste en examinar nuestras expectativas y deseos, en ser diligentes y pacientes al tratar de alcanzar metas dignas. Hace unos años regresaba a casa del trabajo en mi auto, cuando un gran camión que iba en la dirección opuesta perdió una de sus ruedas dobles, que voló sobre la línea que separaba las dos vías y se fue rebotando hacia mi lado de la carretera. Los autos empezaron a virar en ambas direcciones porque nadie sabía dónde iría a parar. Yo me fui hacia la izquierda cuando tendría que haberme desviado a la derecha, y la rueda hizo el último rebote justo sobre el costado de mi parabrisas. Un amigo llamó a mi esposa para avisarle del accidente. Ella me comentó más tarde que lo primero que pensó fue en las heridas que podría haberme causado el vidrio roto. Y en verdad quedé cubierto con trocitos de vidrio, pero no sufrí ni siquiera un rasguño, no por mis habilidades para conducir, sino porque el parabrisas estaba hecho de vidrio templado. El vidrio templado, así como el acero templado, pasa por un proceso de calentamiento controlado que aumenta su resistencia. Por eso, cuando está bajo presión, el vidrio templado no se quiebra en fragmentos filosos que puedan causar daño. Asimismo, un alma humilde y templada y llena de amor es también una persona que goza de mayor fortaleza espiritual. Con esa fortaleza espiritual más grande, tenemos la capacidad de desarrollar el autodominio y de vivir con moderación. Además, aprendemos a controlar el enojo, la vanidad y el orgullo. Y la fortaleza espiritual aumentada nos protege de los excesos peligrosos y de las adicciones destructivas de nuestro mundo actual. Todos buscamos paz interior y deseamos seguridad y felicidad para nuestra familia. Si tratamos de ver el lado bueno de la debacle económica de este año,
Tal vez las pruebas que algunos hayamos enfrentado nos hayan enseñado que la paz interior, la seguridad y la felicidad no provienen de comprar una casa ni de acumular las posesiones por las cuales nuestras deudas resulten mayores que los ahorros o los ingresos que tengamos. Vivimos en un mundo impaciente y desenfrenado, lleno de incertidumbre y contención, como la comunidad de conversos de varias religiones, donde vivía José Smith cuando tenía 14 años y buscaba respuesta para sus dudas. José comentó toda esa buena voluntad del uno para con el otro, si es que alguna vez la abrigaron, se había perdido completamente en una lucha de palabras y contienda de opiniones. La seguridad que queremos para nuestra familia se obtiene aprendiendo autodominio, evitando los excesos del mundo y siendo moderado en todo. La paz interior proviene de una fe en Jesucristo fortalecida. La felicidad se consigue siendo diligente en guardar los convenios hechos en el bautismo y en los templos santos del Señor. ¿Qué ejemplo mejor de templanza o moderación podemos tener que el de nuestro Salvador Jesucristo? Cuando sintamos el corazón agitado por el enojo debido a la contención, recordemos que el Salvador enseñó que debemos arrepentirnos y volvernos como un niño pequeñito. Debemos reconciliarnos con nuestro hermano y venir a Cristo con íntegro propósito de corazón. Cuando los demás sean desagradables, recordemos lo que Jesús enseñó, pero mi bondad no se apartará de ti. Cuando nos enfrentemos con aflicciones, lo que Él dijo fue, ten paciencia en las tribulaciones, no ultrajes a los que ultrajan. Gobierna tu casa con mansedumbre y sé constante. Cuando nos opriman, podemos recibir consuelo al saber que Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Y que ciertamente Él ha llevado nuestros pesares y sufrido nuestros dolores. Cuando Jesucristo, el más grande de todos, sufrió por nosotros hasta el punto de sangrar por cada poro, no expresó enojo ni insultos, con autodominio, templanza sin par. No pensó en sí mismo, sino en ustedes y en mí. Y luego, con humildad y lleno de amor, dijo, sin embargo, gloria sea al Padre. Bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Durante este año, he tenido el privilegio de testificar de la realidad de nuestro Salvador y de la restauración del Evangelio a santos y a amigos por toda Asia. La mayoría son la primera generación de santos de los últimos días y viven en lugares donde la iglesia es muy nueva. La jornada que recorren en su medio nos recuerda la que experimentaron los primeros santos de los últimos días de tiempos pasados. En ese maravilloso mundo tan diverso de Asia, donde los miembros de la Iglesia de Jesucristo son una mínima fracción de 1% de la población, he obtenido un aprecio mayor por el atributo cristiano de la moderación. Amo y honro a esos santos que me han enseñado, por el ejemplo, lo que es ser humilde y lleno de amor, moderados en todas las cosas que se les confíen. Por medio de ellos, he llegado a comprender mejor el amor de Dios por todos sus hijos. Dejo mi testimonio de que nuestro Redentor vive y que su divino don de la moderación está a disposición de cada uno de los hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos y hermanas, hace 6 meses me llamaron al Quórum de los 12. Me siento muy humilde a prestar servicio junto a hombres que por mucho tiempo han sido mis ejemplos y maestros. Agradezco mucho las oraciones y el voto de sostenimiento de ustedes. Ha sido un periodo de ferviente oración en el que he buscado la aprobación del Señor.
he sentido su amor de maneras sagradas e inolvidables. Testifico que Él vive y que esta es su santa obra. Amamos al presidente Thomas S. Monson, el profeta del Señor. Siempre recordaré su bondad al extenderme mi llamamiento el pasado abril. Al terminar la entrevista, extendió los brazos para abrazarme. El presidente Monson es un hombre alto. Al estrecharme entre sus largos brazos y acercarme hacia él, me sentí como un niño pequeño en los brazos protectores de un padre amoroso. Desde que ocurrió esa experiencia, he pensado en la invitación del Señor de venir a Él y de que nos estreche espiritualmente en sus brazos. Él dijo, «He aquí mis brazos de misericordia se extienden hacia vosotros, y a cualquiera que vengan, yo lo recibiré, y benditos son los que vienen a mí». En las Escrituras se habla de sus brazos abiertos, extendidos, y que nos envuelven. Se describen como poderosos y santos, brazos de misericordia, brazos de seguridad, brazos de amor, extendidos todo el día. Todos hemos sentido hasta cierto punto esos brazos espirituales rodeándonos. Hemos sentido su perdón, su amor y su consuelo. El Señor ha dicho, «Yo soy el que os consuela». El deseo del Señor de que vayamos a Él y estemos envueltos en sus brazos, con frecuencia es una invitación a arrepentirnos. He aquí, Él invita a todos los hombres, pues a todos ellos se extienden los brazos de misericordia, y Él dice, arrepentíos y os recibiré. Cuando pecamos, nos alejamos de Dios. Cuando nos arrepentimos, volvemos a Dios. La invitación a arrepentirnos rara vez es una reprimenda. Es más bien un pedido de que nos demos vuelta y volvamos hacia Dios. Es el llamado de un Padre amoroso y de su Hijo unigénito a que seamos más de lo que somos, que alcancemos un nivel de vida mejor, que cambiemos y que sintamos la felicidad que proviene de guardar los mandamientos. En calidad de discípulos de Cristo, nos regocijamos en la bendición de arrepentirnos y en el gozo de ser perdonados. Llega a ser parte de nosotros, moldeando nuestra forma de pensar y de sentir. Entre las decenas de miles de personas que escuchan esta conferencia, hay muchos grados de dignidad y de rectitud personal. Sin embargo, el arrepentimiento es una bendición para todos. Cada uno de nosotros necesita sentir los brazos de misericordia del Salvador mediante el perdón de nuestros pecados. Hace años se me pidió reunirme con un hombre que, mucho antes de nuestra reunión, había llevado por un tiempo una vida desenfrenada. Por sus malas decisiones, perdió el derecho de ser miembro de la iglesia. Hacía mucho que había regresado a la iglesia y cumplía fielmente los mandamientos, pero sus acciones del pasado lo atormentaban. Al reunirme con él, sentí su vergüenza y profundo remordimiento por haber dejado de lado de sus convenios. Después de conversar, le di una bendición del sacerdocio. Antes de pronunciar una palabra, sentí el gran amor y el perdón del Salvador hacia él. El hombre lloró abiertamente.
Nos abrazamos después de la bendición y me maravillé ante los brazos del Salvador, llenos de misericordia y amor que envuelven al arrepentido, sin importar el egoísmo del pecado que abandonó. Testifico que el Salvador puede perdonar nuestros pecados y está ansioso por hacerlo, excepto por aquellos que escogen la vía de la perdición luego de haber conocido la plenitud. No hay pecado que no se pueda perdonar. Qué gran privilegio es apartarnos de nuestros pecados y venir a Cristo. El perdón divino es uno de los frutos más dulces del Evangelio, que quita el remordimiento y el pesar de nuestro corazón y lo reemplaza con regocijo y tranquilidad de conciencia. Jesús declara: ¿No os volveréis a mí ahora, y os arrepentiréis de vuestros pecados y os convertiréis para que yo os sane? Algunos de los que escuchan hoy tal vez necesitan un gran cambio en el corazón para afrontar pecados serios. Tal vez sea necesaria la ayuda de un líder del sacerdocio. Para la mayoría, el arrepentimiento es sereno y privado, buscando la ayuda del Señor a diario para realizar los cambios necesarios. Para la mayoría, el arrepentimiento es una jornada, no un acontecimiento de una sola vez. No es fácil. Cambiar es difícil. Requiere ir contra el viento, nadar contra la corriente. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Arrepentirse significa apartarse de cosas como la deshonestidad, el orgullo, la ira, los pensamientos impuros, y recurrir a cosas como la bondad, el desinterés, la paciencia y la espiritualidad. Es volver hacia Dios. Al darnos cuenta de que necesitamos cambiar, sufrimos por la tristeza que hemos causado. Eso conduce a una confesión sincera al Señor y, cuando es necesario, a los demás. Cuando es posible, restituimos lo que hemos dañado o hurtado indebidamente. El arrepentimiento se convierte en parte de nuestra vida cotidiana. Tomar la Santa Cena todas las semanas es de suma importancia. Venir sumisa y humildemente ante el Señor, reconocer nuestra dependencia de Él, pedirle que nos perdone y nos renueve, y prometerle que siempre le recordaremos. Algunas veces, al arrepentirnos, al esforzarnos a diario para llegar a ser más como Cristo, nos encontramos luchando con las mismas dificultades. Es como subir una montaña cubierta de árboles. A veces no vemos que hemos avanzado hasta que llegamos cerca de la cima y miramos hacia abajo desde la cumbre. No se desanimen. Si están esforzándose y tratando de arrepentirse, están en el proceso de arrepentirse. Al mejorar, vemos con más claridad y sentimos al Espíritu Santo actuar con más fuerza dentro de nosotros. A veces nos preguntamos por qué recordamos nuestros pecados mucho después de haberlos abandonado. ¿Por qué el pesar de nuestros errores a veces continúa después de que nos hemos arrepentido? Las Escrituras no dicen que olvidaremos nuestros pecados aquí en la tierra, más bien declaran que el Señor los olvidará. El abandonar los pecados implica nunca volver a cometerlos. Eso
requiere tiempo. Para ayudarnos, el Señor a veces permite que un residuo de nuestros errores permanezca en nuestra memoria. Al confesar nuestros pecados con sinceridad, restituir lo que podamos a quien hayamos ofendido y abandonar nuestros pecados guardando los mandamientos, estamos en el proceso para recibir el perdón. Con el tiempo, sentiremos que la angustia de nuestro pesar se mitiga. Se depurarán nuestros corazones de toda culpa y tendremos paz de conciencia. Aquellos que verdaderamente se han arrepentido, pero no parecen encontrar alivio, siguen guardando los mandamientos. Les prometo que el alivio vendrá en el tiempo del Señor. El sanar también requiere tiempo. Si están preocupados, hablan con su obispo. Un obispo tiene el poder de discernimiento. Él los ayudará. Las Escrituras nos advierten: no demoréis el día de vuestro arrepentimiento, pero nunca es demasiado tarde para arrepentirse. En una ocasión, se me pidió que me reuniera con una pareja mayor que regresaba a la iglesia. Sus padres les habían enseñado el Evangelio, pero después de casarse se habían alejado de la iglesia. Ahora, 50 años más tarde, volvían a la iglesia. Recuerdo al esposo que entraba en mi oficina tirando de un tanque de oxígeno. Dijeron que lamentaban no haber permanecido fieles. Les dije lo contentos que estábamos con su regreso y les aseguré que el Señor extiende sus brazos acogedores a quienes se arrepienten. El anciano respondió: lo sabemos, hermano Anderson, pero lo triste es que nuestros hijos y nietos no tienen la bendición del Evangelio. Hemos regresado, pero hemos regresado solos. No habían regresado solos. El arrepentimiento no solo nos cambia a nosotros, sino que bendice a nuestra familia y a seres queridos. Gracias a nuestro arrepentimiento sincero, en el tiempo del Señor, sus brazos extendidos no solo nos rodearán a nosotros, sino que también llegarán a la vida de nuestros hijos y de nuestra posteridad. El arrepentimiento siempre implica que hay mayor felicidad por delante. Testifico que nuestro Salvador puede librarnos de nuestros pecados. Yo he sentido su poder redentor. He visto sin lugar a dudas su mano sanadora sobre miles de personas de las naciones alrededor del mundo. Testifico que su don divino elimina la culpa de nuestro corazón y trae paz a nuestra conciencia. Él nos ama. Somos miembros de su iglesia. Él invita a cada uno de nosotros a arrepentirse, a abandonar nuestros pecados y a venir a Él. Testifico que Él está presente. En el nombre de Jesucristo. Amén. He invites each of us to repent, turn away from our sins, and to come unto Him. I witness that He is there in the name of Jesus Christ. Amen. Recordamos a los hermanos que la reunión general del sacerdocio comenzará
en el centro de conferencias a las 6 de la tarde, hora de Salt Lake. La transmisión del programa del Coro del Tabernáculo se emitirá el domingo desde las 9:30 a las 10 de la mañana, hora de Salt Lake. La sesión de la conferencia correspondiente al domingo por la mañana comenzará inmediatamente después. Agradecemos al coro por la bella música que nos ha brindado esta tarde. El presidente Boyd K. Packer, presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, será el último orador de esta sesión. Tras sus palabras, el coro cantará «Yo sé que vive mi Señor». Después del himno, el elder Robert S. Wood, que esta misma tarde ha sido relevado como miembro de los 70, ofrecerá la última oración. Ningún padre enviaría a sus hijos a una tierra distante y peligrosa para toda una vida de pruebas en donde se sabía que Lucifer andaría suelto sin antes brindarles un poder personal de protección. Él también les daría los medios para comunicarse con Él de padre a hijo y de hijo a padre. A todo hijo de nuestro Padre enviado a la tierra se le da el Espíritu de Cristo o la luz de Cristo. A ninguno de nosotros se nos deja aquí solos, sin esperanza de guía ni redención. La restauración se inició con la oración de un jovencito de 14 años y una visión del Padre y del Hijo. Así comenzó la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La restauración del Evangelio trajo consigo el conocimiento de la existencia preterrenal. Por las Escrituras sabemos acerca del concilio de los cielos y de la decisión de enviar a los hijos y a las hijas de Dios a la tierra para recibir un cuerpo y ser probados. Somos hijos de Dios. Tenemos un cuerpo de espíritu que por ahora se alberga en un tabernáculo terrenal de carne. En las Escrituras dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Como hijos de Dios sabemos que formamos parte de su gran plan de felicidad. Sabemos que hubo una guerra en los cielos y que Lucifer y los que le siguieron fueron expulsados sin poseer un cuerpo. Satanás, la serpiente antigua, sí, el diablo, se rebeló contra Dios y procuró usurpar el reino de nuestro Dios y su Cristo. Por tanto, les hace la guerra a los santos de Dios y los rodea por todos lados. Se nos dio nuestro albedrío y debemos usarlo con sabiduría y permanecer cerca del Espíritu. De otro modo, nos encontraremos de manera imprudente cediendo a la tentación del adversario. Sabemos que mediante la expiación de Jesucristo podemos ser limpios de nuestros errores y nuestro cuerpo terrenal será restaurado a su forma perfecta en la resurrección. Pues he aquí a todo hombre se da el Espíritu de Cristo, para que sepa discernir el bien del mal. Por tanto, os muestro la manera de juzgar, porque toda cosa que invita a hacer lo bueno y persuade a creer en Cristo es enviada por el poder y el don de Cristo, por lo que sabréis, con un conocimiento perfecto que es de Dios. Existe una manera perfecta de comunicación por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Después del bautismo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sigue una segunda ordenanza, la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Esa dulce y apacible voz de inspiración llega más como un sentimiento que como un sonido. A la mente le puede llegar esa inteligencia pura. El Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu por la mente más que por medio de los sentidos físicos. Esa guía se presenta como pensamientos, sentimientos, susurros e impresiones. Podemos sentir las palabras de la comunicación espiritual más que oírlas y verlas con ojos espirituales en vez de mortales. Durante muchos años serví en el Quórum de los 12 Apóstoles con el elder Legrand Richards, quien murió a los 96 años. Nos dijo que cuando tenía 12 años asistió a una
gran conferencia general donde oyó al presidente Wilford Woodruff. El presidente Woodruff relató una experiencia en la que tuvo una impresión del Espíritu. La primera presidencia lo había enviado a congregar a todos los santos de Dios en Nueva Inglaterra, en el este, y Canadá también, y a traerlos a Sion. Se detuvo en Indiana, en casa de uno de los hermanos, y dejó su carruaje en el patio donde él, su esposa y uno de los hijos se acostaron, mientras que el resto de la familia dormía dentro de la casa. Al poco rato de haberse acostado, el Espíritu le susurró, advirtiéndole, «Levántate y mueve tu carruaje». Entonces se levantó y lo movió a cierta distancia. Al volver a acostarse, el Espíritu le volvió a hablar. «Ve y mueve las mulas lejos de ese roble». Lo hizo, y entonces se volvió a acostar. A los 30 minutos vino un tornado que partió el tronco en el que habían estado amarradas las mulas, lo echó abajo y lo arrastró unos 100 metros atravesando 2 cercas. El enorme tronco, que era de 1,5 metros de ancho, cayó exactamente en el lugar donde había estado su carruaje. Por haber escuchado las impresiones del Espíritu, el elder Woodruff había salvado su vida y la de su esposa e hijo. Ese mismo Espíritu puede susurrarles a ustedes y protegerlos. Cuando se me llamó a ser autoridad general hace unos 50 años, vivíamos en una pequeña parcela en el valle de Utah, la que considerábamos nuestra granja, y teníamos una vaca, un caballo, gallinas y muchos niños. Un sábado, tenía que ir al aeropuerto para salir en un vuelo a California y asistir a una conferencia de estaca, pero la vaca estaba por parir y tenía dificultades. El becerro nació, pero la vaca no podía ponerse de pie. Llamamos al veterinario y no tardó en llegar. Dijo que la vaca se había tragado un alambre y que moriría al concluir el día. Anoté el teléfono de las empresas de productos derivados de animales y le pedí a mi esposa que los llamara para que fueran a llevarse la vaca tan pronto muriera. Antes de irme, hicimos una oración en familia. La hizo nuestro pequeño hijo. Después que le hubo pedido a nuestro Padre Celestial que bendijera a su papi en sus viajes y al resto de la familia, expresó una sincera súplica y dijo, «Padre Celestial, por favor bendice a Bossy, nuestra vaca, para que se mejore». En California, relaté el incidente y dije, «El niño tiene que aprender que no recibimos todo lo que pedimos tan fácilmente». Es cierto que se aprendió una lección, pero fui yo el que la aprendí, no mi hijo. Cuando regresé el domingo por la noche, Bossy se encontraba mejor. Este proceso no está reservado únicamente para los profetas. El don del Espíritu Santo funciona igualmente con los hombres, las mujeres e incluso con los niños. En este maravilloso don y poder es donde se encuentra ese remedio espiritual para cualquier problema. Y ahora bien, Él comunica su palabra a los hombres por medio de ángeles. Sí, no solo a los hombres, sino a las mujeres también. Y esto no es todo. Muchas veces les son dadas a los niños palabras que confunden al sabio y al erudito. El Señor tiene una manera de instilar conocimiento en nuestra mente para darnos impresiones y guiarnos, enseñarnos, corregirnos y advertirnos. Él dijo, «Sí, he aquí hablaré a tu mente y a tu corazón, por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón». Y Enos registró. Y mientras así me hallaba luchando en el Espíritu, he aquí, la voz del Señor de nuevo penetró mi mente. Ustedes pueden saber lo que tienen que saber. Oren para recibir esa inspiración y permanezcan dignos de recibirla. Mantengan ese canal, la mente, limpio y puro del caos del mundo. El elder Graham Doxey, que sirvió en el Quórum de los 70, me contó de una experiencia. Su madre, que más tarde fue consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, también me la relató. Durante la Segunda Guerra Mundial, él prestaba servicio en la Marina, estando apostado en China. Él y varios compañeros fueron en tren a la ciudad de Tianjin para distraerse. Después abordaron otro tren para regresar a la base.
Pero después de más de una hora, el tren siguió rumbo al norte. Habían tomado el tren equivocado. No hablaban chino. Así que tiraron del cordón de emergencia y detuvieron el tren. Los bajaron en un lugar desierto, sin nada que hacer más que caminar de regreso a la ciudad. Después de caminar un rato, encontraron un vagoncito ferroviario propulsado a mano con una palanca. Pronto lo pusieron en los rieles y empezaron a avanzar, moviendo la palanca. El carrito se deslizaba hacia abajo, pero ellos tenían que ir cuesta arriba. Al llegar a una pendiente, se subieron al carrito, pero empezaron a ir cuesta abajo. Graham había sido el último en subirse y le tocó ir al frente del carrito. Corrió como pudo y por fin logró subirse, pero al hacerlo, se resbaló y cayó. Entonces su espalda golpeaba sobre las vías, pero seguía aferrado con sus pies. El pequeño vagón aumentaba la velocidad y entonces escuchó la voz de su madre que decía, «Bud, ten cuidado». Bud llevaba puestas unas pesadas botas militares. Entonces el pie se le resbaló y la gruesa suela de la bota quedó atrapada en el engranaje de una rueda. Eso hizo que el pequeño vagón se detuviera. Sus padres, que en ese momento presidían la misión de los estados centrales del este, dormían en su habitación. La madre se sobresaltó a las 2 de la mañana y despertó a su esposo. Le dijo, «Bud está en problemas». Así fue que se arrodillaron al lado de la cama y oraron por su hijo. En la próxima carta que él recibió decía, «Bud, ¿qué sucede? ¿Qué te pasó?». Luego les escribió para contarles lo ocurrido, y cuando compararon las horas en el preciso momento en que él iba literalmente rebotando sobre los rieles, sus padres estaban arrodillados en el hotel orando por su protección. Esas experiencias de inspiración y oración no son algo fuera de lo común en la iglesia. Son parte de la revelación que nuestro Padre Celestial nos da. Una de las herramientas más eficaces del adversario es convencernos de que ya no somos dignos de orar. No importa quiénes sean ustedes o lo que hayan hecho, siempre pueden orar. El profeta José Smith prometió que todos los seres que tienen cuerpos tienen dominio sobre los que no los tienen. Cuando sobrevenga la tentación, inventen en su mente una tecla para suprimirla o eliminarla. Tal vez las palabras de un himno favorito. La mente está en control, el cuerpo es el instrumento de la mente. Cuando un pensamiento indigno se quiera meter con fuerza en la mente, opriman esa tecla. La música digna es poderosa y puede ayudarlos a controlar sus pensamientos. Cuando a Oliver Cowdery no le fue posible traducir, el Señor le dijo, «He aquí, no has entendido. Has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme. Pero he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces has de preguntarme si está bien, y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti. Por tanto, sentirás que está bien. Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa». Este principio ilustra el relato, o se ilustra en un relato de una niña disgustada con su hermano que había construido una trampa para atrapar gorriones. Al no poder encontrar ayuda, se dijo a sí misma, «Bien, voy a orar sobre eso». Después de la oración, la niña le dijo a su madre, «Ahora sé que él no va a atrapar, mi hermano, ningún gorrión con su trampa, porque ya oré. Estoy segura de que no atrapará ningún gorrión». La madre le preguntó, «¿Pero por qué estás tan segura?». Y ella respondió, «Después que oré sobre eso, salí e hice añicos la vieja trampa con una patada». Oren, incluso si son jóvenes y están descarriados como el profeta Alma, o si son de estrecho criterio como Amulek, que sabía concerniente a estas cosas, mas no quería saber. Aprendan a orar, oren con frecuencia en su mente y en su corazón, de rodillas. La oración es su llave personal para los cielos. La cerradura está del lado suyo del velo. He aprendido a terminar mis oraciones con esta frase, «Hágase tu voluntad». No esperen verse totalmente libres de problemas, de desilusión, dolor y desánimo, ya que fuimos enviados a la tierra a soportar esas cosas. Alguien escribió, «Con manos descuidadas e impacientes,
enredamos los planes que el Señor ha forjado. Y cuando en dolor lloramos, Él nos dice, cálmate, hombre, mientras el nudo desbarato. En las Escrituras está la promesa, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Salvador dijo, allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente y me hallaréis. Pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Comenzamos esta sesión de conferencia con el sostenimiento de las autoridades. Los primeros sostenidos fue Thomas S. Monson como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Conozco al presidente Monson y quiero testificar de que él fue llamado por Dios por profecía y que él necesita nuestras oraciones, y también su esposa Francis y su familia, para que las bendiciones recaigan sobre él, para que podamos sostenerlos en espíritu y en cuerpo, y para que eso es obvio para todos los que estemos cerca de él, de que fue llamado por Dios por profecía y por la imposición de manos para todos los que han sido ordenados para ello. Y eso fue puesto sobre él en su oficio. Que el Señor lo bendiga y lo sostenga en todo lo que él necesita para llevar a cabo la gran obra que se encuentra sobre sus hombros. Testifico de ello e invoco sus bendiciones y como siervo del Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Padre eterno y amado, al concluir esta segunda sesión de nuestra conferencia general, nos regocijamos una vez más de haber sido bendecidos con los mensajes de apóstoles y profetas y las verdades, y haber sido testigos de tu Hijo Jesucristo. Una vez más, en la restauración de tu iglesia y de tu evangelio y de tu reino, y de que sabemos de que nuestro Redentor vive. Ahora, Padre, a medida que dejamos esta sesión, renovamos nuestro convenio a ti de buscar tus vías, el único Dios viviente, de cumplir tus mandamientos, de servirte a ti y a tus hijos, de buscar y de seguir el patrón que estableció tu Hijo. Te pedimos, querido Padre, que nos bendigas para que tengamos tu gracia, de que nuestras debilidades sean fortalecidas, de que seamos humildes y llenos de amor, que a través de la luz que vivimos seamos abrazados por tu Hijo. Padre, bendícenos a medida que dejamos esta sesión de la conferencia, que estemos bajo tu protección, y aquellos hermanos que regresen esta tarde, que también sean protegidos. Por todas las cosas, Padre, bendícenos para que renovemos nuestros convenios, para que siempre estemos bajo la ley de tu palabra. Y oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Semestral número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo de un coro combinado de estacas de Bountiful y Farmington, Utah. Esta transmisión se proporcionó como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.